Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy nos acompañan aquí en el presidium el compañero de la alcaldía Tlalpan, Carlos Nieto. Un aplauso, por favor. De la alcaldía Gustavo Madero, el compañero Francisco Romero. Del municipio de Francisco y Madero, el regidor Fernando Sánchez Reina. Nuestra compañera dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México, Celina Trujillo. De la alcaldía Azcapotzalco nos acompaña nuestra compañera líder joven, Mariana Cruz Mora. Nos acompaña nuestra compañera latinoamericanista, Génova Verónica Peralta. También nos acompaña nuestro enlace nacional, el compañero Noé Flores. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Adelante. Hola, buenas noches. Vamos a conversar sobre algunos indicadores económicos de este país. Vamos a empezar diciendo, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas publicó un análisis sobre la situación económica del país al primer trimestre de este año. En lo que se refiere a las actividades económicas, nos dice que sobre el crecimiento económico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI estimó un crecimiento trimestral real de 3.8%. En lo que refiere a la actividad industrial, se registró un incremento del 2.3% comparado con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a consumo interno, entre enero y febrero de este año, el consumo mostró una ampliación anual de 4.8%. En este primer trimestre la inversión aumentó a una tasa real del 9.8% y bueno, se podría decir que 10% pues es muy cercano. En la parte de crédito, la cartera de crédito vigente dirigida al sector privado de la banca comercial creció en 5.58% en términos reales y esto en dinero es algo mayor a 4 billones 330 mil millones de pesos. El crédito al consumo incrementó en más de 10%, igualmente datos a marzo, y bueno, quizás esta sea una de las razones por la cual Citibank pretendía vender la parte de crédito al consumo. Siguiendo sobre este análisis en cuanto a las exportaciones, estas se incrementaron en un 6.84%, igualmente comparado al mismo periodo del año pasado. Las exportaciones petroleras descendieron en un 14.7%, pero las no petroleras aumentaron en un 8.39%. Los precios del petróleo, la mezcla mexicana de exportación promedió en el primer trimestre $66.2 por barril, cifra menor en $22.7 por barril, esto es un 25% menos con respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, algo interesante es que se está exportando, las exportaciones no petroleras aumentan, lo cual nos hace menos dependientes del petróleo. En cuanto a las plataformas de producción petrolera, se reportó una producción media de 1.558.000 barriles diarios, cifra menor en un 6.3% en el mismo periodo. Pero bueno, si consideramos que descendieron las exportaciones petroleras, esto es algo muy razonable.
En cuanto a la política monetaria, la inflación en general anual promedio se ubicó por ahí del 7.46%, 19 puntos porcentuales superior a la que se registró en el primer trimestre del año pasado. En cuanto a los mercados financieros, el índice de volatilidad promedió 20.68 puntos, que es un nivel inferior al registrado en el mismo periodo de 2022, que fue de 25.37 puntos, y al reportado en el trimestre previo de 25 puntos. Este índice de volatilidad mide la inestabilidad de precios en los mercados y se considera dentro de la normalidad que esté entre 12 y 20 puntos. Menor a 12 se considera de baja volatilidad. Con respecto al tipo de cambio, en los primeros 3 meses de este año, el tipo de cambio cerró en 18.04 pesos por dólar y hoy el valor actual, al 4 de julio, bueno, día de la independencia de los Estados Unidos, se cotiza en 17.05 pesos por dólar. Esto quiere decir que el peso sigue ganando terreno frente al dólar. Vamos a hablar un poco del crecimiento económico mundial y qué es lo que ha pasado. A principios de este año, según las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los datos mensuales apuntaron a una mejora a corto plazo debido a la disminución de los precios mundiales de la energía y los alimentos. Entre enero y marzo, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el consumo privado asociado al sector servicios fue el principal motor de crecimiento para la actividad económica. En el caso de los Estados Unidos, se debió a la fortaleza del mercado laboral y la recuperación del ingreso real disponible. Con los incrementos de las exportaciones manufactureras mexicanas y por la demanda proveniente de los Estados Unidos, mientras que en China se preció la reapertura económica y mayor dinamismo de sus exportaciones. La actividad económica de los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 0.3% en este primer trimestre, después de un ascenso del 6% en el último cuarto del año pasado. El crecimiento en enero-marzo se debió principalmente a que el consumo privado continuó siendo el principal motor del PIB, con una contribución a su crecimiento del 0.6%, en particular por los rubros de servicios y bienes duraderos, esto debido a la fortaleza del empleo y a menos presiones inflacionarias. Aquí, en resumen, la economía nacional continúa avanzando al tener un aumento real anual de 3.9%. Es un dato muy superior al que se registró en el mismo trimestre del año pasado, que fue de 1.9%. Esta mayor fortaleza se explica en parte a la recuperación de las exportaciones que se vieron dinamizadas por el incremento de la producción manufacturera en los Estados Unidos. La economía nacional se vio conducida por la demanda interna favorecida por la generación de empleos, la mejora del salario real, el incremento de la inversión y la mayor disponibilidad del crédito al consumo por parte de la banca comercial y el aumento de la confianza del consumidor. El nivel de inflación sigue por arriba del objetivo y las tasas de interés han aumentado un poco. Efectivamente se trabaja en este rubro. Y bueno, estos datos los emite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y para conocer qué es, bueno, este centro es el encargado de emitir informes sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública de nuestro país. Estos datos al primer trimestre están disponibles en internet y este centro de estudios se ubica en Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro y como pueden ver aquí tiene una estructura realmente bien fundamentada. La misión de este centro de estudios es contribuir a la función legislativa en materia de finanzas públicas y economía mediante el análisis, seguimiento y evaluación técnica de las políticas del gobierno y el apoyo directo a órganos de gobierno, grupos parlamentarios y legisladores integrantes de las cámaras de diputados y senadores. La visión que tiene es ser una instancia de análisis y consulta permanente en materia de finanzas públicas y economía de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en sus 3 órdenes de gobierno. Adicionalmente de la sociedad en general, mediante el desarrollo de investigaciones y análisis imparciales, oportunos y de calidad. El objetivo, atendiendo al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, la Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tiene como objetivo proporcionar de forma objetiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica
en materia de finanzas públicas que les sean requeridos por los órganos de gobierno, comisiones, comités y legisladores, para el cumplimiento de las atribuciones de la Cámara de Diputados y en lo que corresponda a la de senadores, así como también apoyar técnicamente a las comisiones del Congreso de la Unión con estudios de impacto presupuestario e iniciativas de ley que se dictaminen. De conformidad con el artículo 35 del Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, los centros de estudio tienen por objeto prestar en forma objetiva, apartidista, imparcial y oportuna servicios de apoyo técnico e información analítica requerida para el cumplimiento de las funciones de la Cámara. Se encuentra integrado por funcionarios del servicio de carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas de las finanzas públicas y otros problemas de interés para el desarrollo de la función parlamentaria. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información y lo que tiene que ver con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero regidor Fernando Sánchez Reina. Buenas noches, compañeros, compañeras. El día de hoy voy a tratar un tema que primero que nada quiero no justificarme con ustedes, pero sí con las mujeres. No soy misógino en este sentido, por el tema que voy a tratar y voy a hablar, ¿sí? Es una situación de lo que ahorita está de moda y las redes sociales ahorita la han inflado y la están inflando, lo que es el poder de la oligarquía a esta señora Xóchitl Gálvez. Para empezar, no la conocen y su servidor, pues de una de otra forma, no puedo decir desafortunadamente, a lo mejor sí, desafortunadamente ha tomado una actitud de ella denigrante en contra de su familia, de la familia, de su papá, de su mamá. Ella pertenece al municipio de Francisco y Madero. En la cabecera municipal siempre estuvo radicando su familia. Por ahí saqué un trabajo en el cual estoy haciendo, pues denunciando. Ella se dice ser indígena. De la presidencia municipal a una cuadra de la cabecera municipal, ella vive. En 1946, su papá y su abuelo y su tío, pues ya tenían una maquinaria que en aquel entonces era pues, la alta tecnología, un carro 1940 Ford, nuevo, 3 maquinarias trilladoras de trigo, y pues los señores Ruiz, pues son gente que llegaron de lo que es el estado de Jalisco, pero llegaron adinerados, llegaron apoderados, ¿sí? Su mamá es perteneciente a esa familia Ruiz, su papá es perteneciente a la familia Gálvez, originaria del municipio. Este tema, pues ella fue construyéndose para llegar de una o de otra forma al poder con Vicente Fox, con esa mitomanía de manifestar que ella era indígena, que vendía gelatinas, que no utilizaba sus zapatos cuando bajaba a la escuela para que no se le gastaran, que caminaba más de 5 kilómetros para poder llegar a la escuela, y cuando la escuela donde ella iba, pues está a menos de 2 cuadras de lo que era su domicilio. Si nosotros recorremos la historia, como dice uno de los primos de ella, recorremos la historia 40 años atrás, el municipio no estaba muy desarrollado. La mayoría de las casas eran enramadas, pero todavía existían esas casas tradicionales en donde tenían 1 metro de piedra y lo demás con horcones y penca. La casa donde vivían sus papás, una casa totalmente pues de cantera, una casa clásica con un estilo y tipo de hacienda, y que solamente 4 edificios históricos en el municipio están construidos de esa manera. Lo que es la escuela primaria Francisco y Madero, donde ella estudió, que está a 2 cuadras de su casa,
la casa del cacique que en su momento existía ahí, que era Felipe Contreras Ruiz, el Palacio Municipal y su casa. Entonces, de ahí, pues nosotros estamos indignados porque en primera siempre manejó que su papá era un alcohólico, un violentador de su mamá, que siempre llegaba y la amenazaba con la escopeta, que siempre le daba golpizas, y pues es una historia que ella fue inyectando a nivel con la oligarquía, que se la creyeron. Vicente Fox la recibió de funcionaria por el hecho de que ella decía que era indígena, la tuvo en aquella dirección en el Instituto Nacional Indigenista, ¿sí? En la cual pues ahí más se aferró diciendo soy indígena. Hoy la familia está totalmente indignada por la situación como ella se está conduciendo, pero por ahí hay un lema que dice y se utilizó mucho en el Estado de México: no hay problemas que duren 100 años, ni pueblo que lo aguante, ¿verdad? Hoy, ni mentiras, efectivamente, las mentiras siempre se van a saber, se van a conocer. Y una mentira nos lleva a otra y nos va a hacer una bola de nieve y cuando menos nos demos cuenta, esas mentiras no las vamos a poder sacar. Francisco I. Madero ha sido tendencia. El pueblo de Tepatepec, donde residen los poderes municipales, que es la cabecera municipal, diario tenemos a los medios de comunicación entrevistando a la gente, entrevistando a su familia, para poder desmentir la situación de que ella se jacta ser indígena. Me daba pena y vergüenza ajena el día que un senador de Oaxaca le debatió y le dijo que solamente de indígenas hablaban en su partido, pero en dichos, porque en hechos no había representaciones dentro de lo que era el Senado con gente verdaderamente indígena. Un indígena, para empezar, en el municipio de Francisco I. Madero, no está dentro de aquel catálogo de pueblos originarios y ninguna comunidad tampoco tiene habitantes con esas condiciones. Sí tenemos en el Valle del Mezquital, pero están a las orillas de este municipio, lo que es Actopan, una parte, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan y la zona Tepegua y también la zona de Huasteca. Pero Francisco I. Madero es una zona en donde no hay indígenas. ¿A qué voy con esto? La oligarquía piensa que poniéndola a ella por ser un agente de pueblo, pues el pueblo va a votar por ella. Pero desmintiéndola con esta situación de que ya la familia está, y digo la familia porque pues es parienta de mi papá. Siempre le he dicho a mi padre, es tu parienta, mía ya no. Sin embargo, pues aunque lo queramos negar, pues somos siendo parientes, ¿verdad? Tuvimos la fortuna incluso empujarla, y no me va a dejar mentir, aquí el profesor René junto con la maestra Dolores Padierna, se le impulsó y se le empujó desde aquí de la Ciudad de México para que fuera la candidata de la Alianza Poder con rumbo en el estado de Hidalgo, porque muchos todavía creíamos que sí iba a cambiar su situación, ¿verdad? Y estuvo a puntos de poder ganar la gubernatura cuando compitió contra Francisco Olvera. Hoy la mujer pues prácticamente ha cambiado un poco el discurso. A partir de ayer ya no manejó que era indígena, está diciendo ya de que pues a nadie le debe lo que ha hecho, ¿sí? Pero sí se debe a las mentiras, sí se debe a una mitomanía que ha estado manejando, de la cual pues piensan, y digo piensan porque la oligarquía ahorita, los que siempre se consideraron los dueños del país, los dueños de las tomas de decisiones, la están poniendo para poder contender en contra de la doctora, en caso de que llegue la doctora Claudia, y poderle contrarrestar la votación, pero creo que con esa forma de que se ha conducido, y la oligarquía lo único que está buscando, ya no ganar, sino ya nada más buscar y arrebatar unos cuantos legisladores para poder seguir teniendo presencia y vida política a estos partidos que están en decadencia. Hace 8 días les manejé y les dije de la desbandada que estaban sufriendo los priistas en el estado de Hidalgo, donde la dirigencia y los diputados locales y funcionarios, presidentes municipales, síndicos y regidores habían dejado y renunciado al PRI
en el Estado. El día lunes, o sea ayer, pues ya la desbandada fue mayúscula con la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila, Nubia Mayorga y se me fue el nombre del otro senador, pero bueno, Nubia Mayorga también es del municipio de Francisco y Madero. Y Claudia Ruiz Massieu, que también renunció. Tenemos 2 senadores de la República en el municipio de Francisco y Madero, pero si ustedes llegan, así como ahorita están llegando los medios de comunicación a preguntar qué es lo que han hecho estos senadores por el municipio de Francisco y Madero, o ya no por el municipio, por la cabecera municipal, y pues toda la gente va a decir nada, solamente ha sido para poder enriquecerse más y tener control político. Yo soy de los que digo respeto a las mujeres, porque hay muchas mujeres aquí en la asamblea muy valiosas, que de una u otra forma su trabajo lo manifiestan, su trabajo lo han realizado de manera honesta y sin mentiras, ¿sí? Cuando uno trabaja, se le reconoce por la población. Cuando uno no trabaja y solamente quiere hacer política a través del micrófono o atrás del escritorio, pues la gente lo va a reclamar. Y hoy creo que el tiempo la ha alcanzado a ella, sus mentiras le están explotando ya en su cara, y bueno, ojalá y sea esta la forma y el medio para que se diluya más esa alianza demoníaca de PRI, PAN y PRD. Esa es la información que les traigo, muchas gracias y un saludo de Francisco y Madero. Muchas gracias por esta información, compañero Fernando. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Cruz Mora. Compañeros, muy buenas noches. Gracias, Fer, por la información. Y justo quería hacer una conmemoración y con lo que acaba de decir Fer, pues una invitación. El día de ayer, 3 de julio, se conmemoró que en 1955, por primera vez, se ejercía el voto a la mujer para elegir diputados federales, aunque en principio fue desde 1953 que se da el sufragio femenino. Y justo la invitación es a ejercer una verdadera representación del pueblo y para el pueblo. Y sabemos que justamente las mentiras no caben, y como el presidente lo ha dicho, o ha dicho algunos de los lemas son no robar y no traicionar. No podemos traicionar a la gente que está ahí abajo. Y el día de hoy, aparte de ese pequeño breviario, les quería hablar de algo que casi no tocamos, y es la migración. Cada vez vemos más pueblos migrantes pasar por nuestro México, y cada vez nos damos cuenta de que hay una identificación un poco más marcada para con ellos, porque surge en México un problema, y es justamente que los diferentes gobiernos de la derecha se la han dejado muy difícil a este gobierno de izquierda para resolver problemáticas trascendentales como lo son tener el alimento diario y tener cosas que supuestamente vemos enmarcadas muy bonitas en los derechos humanos, como son la educación. Esto viene a colación porque igual les hago la invitación, si ustedes gustan ver la transmisión que se va a hacer de Guamas Capotzalco, de un grupo de Dreamers que vienen a visitarnos. ¿Qué son los Dreamers? Son un grupo de estudiantes que el día de hoy tiene la oportunidad de regresar a sus raíces y de conocer no solamente parte de lo que pasa en nuestro territorio nacional en cuanto a la tradición, sino incluso en la política, en la economía, en cómo se vive día a día esto. Esto puede ser posible gracias al programa DACA, porque por más descabellado que nos parezca, seguimos siendo vistos como extraños en este país que ha sido construido por migrantes y donde su principal fuerza de trabajo son justamente los migrantes latinoamericanos. En principio este programa está abierto para mexicanos, luego se empiezan a sumar otras nacionalidades porque el profesor Armando justo con el movimiento chicano comienza a hacer ruido de que tenemos necesidades y que no por ir de un lugar a otro somos ajenos.
Creo que hay que ser conscientes de que hay que humanizar el camino y que debemos de seguir haciendo una construcción de proyecto nacional que permita cada vez más que las personas no salgan de sus lugares de origen para buscar una buena calidad de vida, para buscar ese buen vivir, y eso es justamente lo que está buscando el Movimiento Nacional por la Esperanza. Y ese discurso que nosotros vimos en el Zócalo a 5 años del gobierno nos invita a dar continuidad a todas estas políticas. Si ustedes se dan cuenta, nuestro presidente ha abierto cada vez más, no solamente a los migrantes latinoamericanos, sino a otros migrantes que no tienen un reconocimiento a nivel nacional, como lo son, por ejemplo, los hermanos palestinos. Yo creo que debemos de hacer una invitación a vernos cada vez más humanos, a dejar de vernos como un sector independiente en el que, justo como lo decía Fer, dejemos solamente de hacer política de escritorio y podamos acudir a las calles. Y la política, compañeros, no solamente se hace caminando y repartiendo a veces publicidad, se hace como lo hemos visto que lo han hecho todos y cada uno, y puedo decir en particular, por ejemplo, de la compañera Celina Trujillo, que va y hace labor en comunidades, que podemos platicar con la gente, escuchar sus necesidades diarias y resolver un poquito, aunque a nosotros no nos parezca trascendental, esa escucha. Y no solamente esa escucha, cuando estamos en puestos de gestión, de verdad actuar. Todos somos migrantes, y a eso es a lo que nos invita esta reflexión el día de hoy sobre los Dreamers, a seguir construyendo, a seguir escuchando las necesidades y hacer que cada vez menos personas migren, pero no solamente que migren al extranjero, sino que se vean forzados a desplazarse a la Ciudad de México y que comencemos a hacer todos trabajos desde nuestros municipios y nuestras alcaldías, que por ejemplo, y en lo particular puedo hablar de Azcapotzalco, seguimos pareciendo pequeños pueblos en los que si me lo permiten decir, parece que a veces todavía existen cacicazgos que regresan por parte de los distintos gobiernos de derecha. Pues sería todo por mi parte, compañeros, les agradezco. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Mariana Cruz Mora. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Génoma Verónica Peralta, quien nos va a hablar sobre el Congreso Social Indoamericano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros. Asistí al Congreso de Tegucigalpa, en Honduras, celebrado del día 26 al 29 del mes de junio, en representación del profesor René, del Movimiento Nacional por la Esperanza y desde luego de México. A este congreso asistimos 14 países, entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela y desde luego nuestro país. Trabajamos en 5 paneles temáticos que tienen que ver con la coyuntura histórica. El segundo panel fue qué democracia, qué Estado, qué comunidad, qué constituyente, qué decolonización, qué nueva sociedad, qué nuevo orden mundial. La caracterización que hicimos de Indoamérica, del neoliberalismo y la ocupación neocolonial, así como los efectos del neoliberalismo, que tiene que ver con el despojo de la tierra, los megaproyectos, la crisis socioambiental, desplazamientos forzados, estado de contrainsurgencia, el estado de la seguridad, violencia contra las mujeres y la sexodiversidad. Y por último, la de los sujetos de transformación, los movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, naciones, religiosidades, mujeres, diversidad sexual y jóvenes. Originalmente teníamos pensado trabajar en 10 mesas. La realidad es que justamente cuando estás en un congreso tan amplio y cuando están tantos países presentes, te das cuenta que hacen falta mirar otras miradas. Entonces tuvimos que incluir el tema de afrodescendientes, de movimiento de los cooperativos, de los medios de comunicación alternativa, cultura, arte, entre otros, ¿no? Porque llegaron gente justamente con esta expertise. En este congreso, finalmente hicimos una declaración y líneas y un plan de acción en el que vamos a participar desde luego el Movimiento Nacional por la Esperanza.
y la declaración final se dictó el día 29 de junio de 2023, en donde decidimos constituir el movimiento social indoamericano. Originalmente iba a tener el movimiento social de nuestra América Latina, pero bueno, justamente para reivindicar a todos los pueblos indígenas, originarios, ancestrales, dueños de ese territorio que estaban antes de la época precolombina, es que decidimos ponerle este nombre. Y nos declaramos este movimiento social hemisférico contra la explotación, contra el racismo, contra el sistema de dominación capitalista, neoliberal, ecocida, que arremete todos los días contra la tierra, gracias a los megaproyectos y depreda la misma. Asimismo, articulamos alianzas con todos los pueblos y movimientos y gobiernos progresistas, revolucionarios, populares de las comunas, partidarios, ambientalistas, económicos, culturales, artísticos, revolucionarios, sectores feministas, colectividades de la diversidad sexual y afrodescendientes. Y en ese sentido, también hicimos un reconocimiento, hermandad y solidaridad a las revoluciones cubana, bolivariana, sandinista y boliviana. Abrazamos las luchas que están teniendo justamente en estos momentos el presidente Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Rosario Murillo, así como los compañeros Lucho Arce y Evo Morales. Nos pronunciamos en contra del golpe de Estado implementado contra el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, así como los intentos golpistas de la oligarquía regional e imperial en contra de los gobiernos de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Asimismo, nos hermanamos por hacer campañas por la liberación de Pedro Castillo, de Alex Saab, los presos de Hades de Santa Marta, César Montes y Julian Assange. Llamamos a cerrar filas contra todas las manifestaciones fascistas y neofascistas y nos pronunciamos contra la cultura del linchamiento y todo procedimiento inquisidor y llamamos a la unidad política y la lucha ideológica dentro de los márgenes del diálogo y la construcción de espacios antiimperialistas y antioligárquicos. Asimismo, llamamos a poner un alto muy contundente a la violencia contra las mujeres, que en toda nuestra región no es un tema exclusivo de México, tristemente, así como las diversidades sexogenéricas y las poblaciones indígenas y personas con discapacidad. Y nos pronunciamos contra el militarismo y contra la militarización, así como contra la proliferación del terrorismo, amparado en los grupos del sicariato que forman parte del proyecto de la seguridad de Estados Unidos. Y por lo que tiene que ver con el plan de acción, aquí vamos a articularlo de la siguiente manera: se nombró un consejo de representantes que se está conformando por todos los movimientos sociales que acudieron a este congreso, y va a haber una comisión provisional para darle viabilidad a todos los trabajos. En esta comisión provisional está desde luego Bolivia, Chile, Honduras, Venezuela y México, que son los países que originalmente empezaron a articular este esfuerzo. Asimismo, vamos a hacer, las tareas inmediatas son, obviamente, la conformación de los capítulos nacionales, es decir, por cada país va a existir este capítulo para darle viabilidad a todos los trabajos. Por otro lado, vamos a formar una red continental de comunicación en donde se va a incluir televisión, radio, todos los proyectos alternativos. Ahorita ya tenemos varios articulados. La idea es que no solamente exista hoy un espacio como Telesur, que si bien hace grandes esfuerzos, la realidad es que muchas de las cosas en el terreno de los hechos muchas veces no llegan hasta esos espacios, lo que está ocurriendo en el territorio. Entonces, justamente esa es la razón de este esfuerzo. Asimismo, se van a formar la formación de espacios de afinidad para las reivindicaciones políticas, económicas y culturales, y esta coordinación va a ser con todos los pueblos originarios, sindicatos, campesinos, poblaciones y juventudes, y se va a trabajar en una reunión presencial para el Consejo de Representantes de este movimiento que hemos conformado para los días 27, 28 y 29 de octubre aquí en la Ciudad de México.
Y por otro lado, tenemos varias comisiones. Estas comisiones van a trabajar en lo siguiente. Uno, la universidad, vamos a conformar la Universidad de los Pueblos. Otra, que esa es muy importante porque salió de la Mesa de Derechos Humanos, de esa yo formé parte, fui la relatora, y es para poner en marcha un tribunal ético para juzgar los crímenes del colonialismo y del imperialismo estadounidense. Sobra decir las razones. Hoy tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha sido eficaz ni ha defendido los derechos de los pueblos, justamente que forman parte de este espacio, y asimismo vamos a tener una comisión que va a darle seguimiento a todos los procesos constituyentes, así como la elaboración del plan básico de este movimiento social. Y bueno, básicamente son parte de las acciones. Vamos a tener campañas contra la doctrina Monroe, campaña contra el imperialismo, una campaña por la libertad de Pedro Castillo, como les comenté, Alex Saab, César Montes y Julian Assange. Y por último, vamos a dar seguimiento a la resistencia salvadoreña contra el gobierno de Nayib Bukele. Eso sería la información, queridas compañeras, compañeros, compañeros, y los invitamos a que puedan articularse a este esfuerzo. Eso sería. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañera Génova Peralta, por esta información y por lo sucedido en Honduras. Ahora, para una invitación, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Noé Flores. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches, compañeros, compañeras, presidium. Pues como ustedes se darán cuenta, el MNE en el país sigue avanzando en los diferentes estados. De igual manera, en el estado de Jalisco hemos estado avanzando en diferentes municipios. Hoy les vengo a hacer la cordial invitación para los compañeros que nos gusten acompañar al municipio de Puerto Vallarta el sábado 8 a las 10:30 de la mañana. Nos acompañará el profesor René Bejarano. Todos quedan invitados cordialmente. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias, compañero Noé, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Como siempre, un gusto estar en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Platicarles que la semana pasada tuvimos en el Estado de México la visita del presidente Andrés Manuel. Supervisó esta obra de la que hemos hablado en esta asamblea, el tren que viene de Toluca a la Ciudad de México, y en sus redes sociales pues anuncia la inauguración de esta obra que beneficiará a los mexiquenses el próximo año en marzo. Comentar que estuvo ahí la maestra Delfina y nos dio mucho gusto verla con nuestro presidente. Por supuesto también estaba el actual gobernador, y pues nos da gusto ver que ya la maestra Delfina está con esos acercamientos tan importantes en esas obras tan destacadas. Comentarles que el día sábado tuvimos una reunión de dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza en dos temas. Uno, la evaluación del proceso. A pesar de que ya llevamos un mes, sabemos y reiteramos, como siempre en la práctica política, que la mejor encuesta es los resultados el día de la jornada electoral. Y un proceso como el que ya estamos retomando en este momento no se puede iniciar sin una estrategia. Así que decidimos revisar. Nosotros les decimos que los números son fríos, claros, y nos dan una fotografía clara de en dónde tenemos que poner más atención, hacer muchos más esfuerzos, y por supuesto la otra parte, la organización del Movimiento Nacional por la Esperanza en los municipios, en los distritos, y decirles que ya estamos en una ruta de trabajo al menos de los próximos 3 meses. Viernes, sábados y domingos tendremos reuniones en municipios para concretar la organización y también la participación de todos los compañeros y compañeras. Evidentemente, el resultado de esta elección arrojará, como en muchos lugares,
el género en cada uno de los municipios, el tema de los distritos locales. Destacamos la importancia de ganar el siguiente proceso electoral la mayoría de los diputados locales, pero era bien importante reunirnos porque, insisto, necesitamos una estrategia y que la organización realmente sea eficiente y eficaz, porque los esfuerzos pueden ser muchos, pero si no tenemos una estrategia, se disuelven. Así que pues nosotros ya estamos en esa dinámica, estaremos el próximo fin de semana en la región de las Pirámides, iniciaremos allá porque está el auge muy grande y queremos regresar. Por supuesto, por la tarde asistimos al llamado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Zócalo capitalino y termino diciendo mi intervención que ha sido, es y será siempre un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, y es correcto, siempre será un honor estar con Obrador. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí, como cada martes, en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. En esta ocasión, llevando a cabo la asamblea correspondiente al martes 4 de julio del año 2023. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros integrantes del Presidium, así como a las compañeras y compañeros de diversas entidades que están aquí presentes, del Estado de México, de Tlaxcala, de Sinaloa y desde luego de la Ciudad de México, de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco, de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc, de Coyoacán, de Coajimalpa, de Gustavo Amadero, de Iztapalapa, de Miguel Hidalgo, de Tlalpan y Xochimilco, que son a los que alcanzo a ver desde aquí. Si hay alguien más, pues les ofrezco disculpas por no mencionarlos. Y también a todas y a todos los compañeros que ya sea en vivo o sea en este momento, se sintonizan, se conectan a través de las redes sociales con esta transmisión o que lo hacen a lo largo de la semana. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Hay muchos temas que comentar, los principales son los siguientes. El primero se refiere a la pregunta, al cuestionamiento que el presidente López Obrador hizo a los ministros de la Suprema Corte por sus salarios altos a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La Corte, la tremenda Corte, respondió a la solicitud de información realizada por la Secretaría de Gobernación sobre los salarios de los ministros. La Corte afirmó que las percepciones salariales de los ministros no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por acciones de otros poderes, argumentando la autonomía del Poder Judicial en la determinación de sus sueldos. La Corte señaló que cualquier cambio en los sueldos debe hacerse a través de una reforma constitucional. Esta respuesta se relaciona con la postura del presidente López Obrador, quien cuestiona los altos salarios de los ministros y busca proponer una reforma legal para limitarlos. Dijo el presidente: vamos a seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir porque me he quedado pensando. ¿Cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo? Me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible. Este tema, en realidad,
es una violación a la Constitución a través de vericuetos legales para justificar la misma. El artículo no deja lugar a dudas, establece con claridad que ningún funcionario público, y los ministros de la Corte son funcionarios públicos, independientemente del nivel o del órgano en donde estén o del poder donde estén, no podrán ganar más que el presidente de la República. Pero buscan vericuetos legales para tratar de justificar la violación y se van con criterios secundarios, por ejemplo, de que a trabajo igual debe ser salario igual, y como si ya había unos ministros que ganaban más, los nuevos pues no pueden ganar menos. Entonces también ganan más, aunque algunos sean de reciente incorporación. A ellos no se les bajaría, porque en todo caso entrarían. En segundo lugar, sí ya hubo una reforma constitucional que limitó el salario y las prestaciones de los ministros. Pero además se refiere a los ingresos, porque los ministros no solo reciben un salario, sino un seguro de gastos médicos, bono para alimentación, vehículos y otras muchas prestaciones que hacen que reciban un ingreso exagerado sin contar con los fideicomisos. Son argumentos tramposos para no cumplir lo que la Constitución establece. Y la ley pues se retuerce, se tortura para ajustarse a lo que a ellos les conviene. Y los ministros, que se supone que son los que deben cumplir la Constitución y hacerla cumplir, son los primeros en violarla. Por eso cuando ellos aprueban resoluciones o sentencias que supuestamente modifican la constitucionalidad o que no respetan la constitucionalidad, están incurriendo en una contradicción. Esto debemos tenerlo claro y seguirlo denunciando. No hay que perderse en la maraña legal en donde nos quieren meter, y hay que decir lo que realmente sucede. Los ministros violan la Constitución y cobran más allá de lo que la Constitución establece. Y las leyes pues siempre se establecen para adecuarla a los intereses de quienes dominan en una sociedad. Hay una vieja historia de un libro de George Orwell, aquel famoso escritor que escribió una novela que se llamó 1984, y también escribió otra que se llamó Animal Farms, la rebelión en la granja, la tradujeron. En esa novela, en la segunda, claro que es una ficción, los animales cobran súbitamente uso de razón y se rebelan y se independizan y hacen un autogobierno en la granja, expulsando a los humanos, y crean una nueva constitución para regular la vida de los animales en la granja que había logrado su autonomía, de estos animales que habían adquirido el uso de la razón, que habían evolucionado. Y en la Constitución que aprueban los animales se establecen varios artículos. Uno de ellos establecía que ningún animal sería diferente a otro, sino que todos los animales serían iguales, independientemente de su especie, si eran gallinas, puercos, coyotes o lo que fuera. Pero los animales se empezaron a semejar a los humanos y entonces empezaron a adquirir las prácticas de los humanos, y el cuerpo de los policías pues recayó en los perros, como era lógico, digo con todo respeto a los perros, ¿no? Pero se estableció así, y curiosamente los animales que ejercieron la función
política eran los puercos, que se sabe que los puercos son seres que tienen un nivel de inteligencia superior al de otros animales. Y había dos puercos líderes, uno que se llamaba Bola de Humo y otro que se llamaba Napoleón. Bola de Humo fue el primer gobernante justo, honesto, trabajador, eficiente, que buscaba el beneficio de la granja y de la comunidad. Pero Napoleón lo envidiaba, lo codiciaba su poder y armó una conspiración. Se alió con los perros, los coyotes y otros animales de ese tipo y dieron un golpe de Estado y derrocaron a Bola de Humo y ejercieron su dominio. Pero tenían un problema. Ahora, ¿cómo justificaban la desigualdad que empezaba a imperar entre unos unos animales con otros? Pero como habían estudiado Derecho y se asesoraron con la ministra Norma Piña, idearon una modificación constitucional y al artículo que decía todos los animales son iguales, le hicieron una adición, poniendo, pero algunos animales son más iguales que otros. Esa fue la modificación y entonces ya la Constitución decía, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, lo cual, pues con eso justificaron los privilegios de la nueva casta animalesca que se reveló. Pues así, en la Corte, modifican a su gusto la ley para justificar lo injustificable. Y ahora resulta que algunos funcionarios, todos los funcionarios son iguales, pero algunos funcionarios son más iguales que otros, como los puercos de la rebelión en la granja. Vamos a seguir luchando por evidenciar estas conductas y estas prácticas, porque al final de cuentas la gente tiene que saber y lo que el presidente hizo, pues era predecible lo que le iban a contestar. ¿Pero por qué lo hizo? Pues para hacer evidente, para generar una labor didáctica y que la gente entendiera cómo están funcionando los poderes y qué es lo que todavía hay que modificar en ese ámbito. En otro tema, también importante, sobre el fraude en seguridad alimentaria mexicana, según informes de la Secretaría de la Función Pública, se detectó un presunto fraude en Segalmex por un monto de 9,500 millones de pesos. En este caso, revela una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a programas de apoyo social, lo cual representa un golpe a la transparencia y rendición de cuentas. La Secretaría de la Función Pública continuará investigando este caso para determinar las responsabilidades y buscar la recuperación de los fondos desviados, mientras se resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el uso de los recursos del Estado. Es un hecho muy lamentable, dijo el presidente, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y no queremos que quede ninguna mancha. Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia desde el inicio. Algunos adversarios de la Cuarta Transformación han querido equiparar lo que fue la estafa maestra con el fraude en Segalmex. Nada más que la gran diferencia consiste en que la estafa maestra fue encubierta por el gobierno de Peña Nieto y que solamente cuando cambió el gobierno se ejerció acción penal, como en otros casos, como en el de Odebrecht y Altos Hornos de México, por la desviación de los recursos. Y que muchos de los funcionarios involucrados, pues que permanecen impunes porque el Poder Judicial
les resolvió a modo los recursos que presentaron. En este caso, no sucedió lo que hizo Peña Nieto, que le dijo allá en Chiapas una vez a Rosario Robles: no te preocupes, Rosario. Aquí lo que se hizo fue presentar las denuncias, más de 100, ya hay prófugos, ya hay detenidos, ya hay carpetas de investigación y se va a buscar recuperar esos recursos desviados a través de empresas fantasmas y otros mecanismos. En otro hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su lamento o lamentó el asesinato de Hipólito Mora, líder de las autodefensas en Michoacán. El presidente reconoció a Mora como un defensor de la paz y la seguridad en su comunidad y condenó el acto de violencia que le quitó la vida. López Obrador reafirmó su compromiso de combatir la violencia y la impunidad en el país y señaló que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia. El presidente también expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Hipólito Mora. Dijo el presidente: no deja de preocupar y es muy triste. Esto tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón y que una parte del problema de los autodefensas fue gracias a la protección y promoción que les dio en ese entonces Alfredo Castillo, nombrado para ese fin por parte de ese gobierno calderonista. En otra parte, en otro hecho importante, se dieron a conocer más renuncias en el PRI. Los políticos mexicanos, senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga renunciaron al PRI. Esta decisión marca una pérdida significativa para ese partido, ya que los 4 políticos ocupaban posiciones destacadas y eran considerados figuras importantes dentro del mismo. Aunque no se mencionan las razones específicas de sus renuncias, se especula que podrían estar relacionadas con diferencias ideológicas y el descontento con la dirección actual del partido. Esta situación representa un desafío para el PRI. Es evidente que el Frente Va por México de la oposición, PRIAN-RD, aunque busca convencer de su viabilidad, ha tenido diversas dificultades para mantener su presencia, su cohesión, su unidad, y una de ellos es la crisis que viene presentando el PRI, que es recurrente, es un desgaste continuo. En Hidalgo, por ejemplo, en días pasados renunciaron los legisladores, el PRI se quedó sin legisladores locales, renunciaron alcaldes, regidores, presidentes municipales. Ahora renunciaron estos 4 senadores acompañados por decenas de dirigentes de ese instituto político. Hay un deterioro de la conducción del presidente nacional, Alito Moreno, y también un deterioro significativo de la presencia del PRI a nivel nacional. Hay un éxodo hormiga, en muchos casos silencioso, de priistas que han dejado de tener confianza en su dirección, renuncian a su militancia o se van yendo a otras opciones políticas. Esto hay que entenderlo como un proceso de desgaste que se va a seguir agudizando y que de alguna manera debilita al frente del PRIAN-RD. Porque también el PRI es el partido que tiene las opiniones negativas más altas de todos los partidos. Y por eso, una de las estrategias de los priistas y de los panistas también y de los perredistas
es disfrazar sus colores y se van a vestir de rosa, como si fueran la pantera rosa, para querer engañar a la población con un color que oculta su verdadera identidad. Fíjense bien cómo el color que está usando la señora Xóchitl Gálvez justo es el rosa, porque buscan con ello ocultar el desgaste de los colores y lo que significan el PRI, el PAN y el PRD. Pero la señora Xóchitl Gálvez la va a cruzazulear, primero porque es albiazul, no rosa, y porque además le va al Cruz Azul. Y ya saben que el Cruz Azul se caracteriza por cruzazulear. ¿Qué quiere decir? Que, como dijera el perro Bermúdez, la tenía, era suya y la dejó ir. Pues haciendo alusión a esta metáfora, es por lo que hay que analizar lo que representa, lo que significa esta maniobra. Al respecto, el presidente López Obrador denunció que otro señor X, nada más que aquí es el señor Claudio X González, consultando a los de arriba y a intelectuales del viejo régimen, decidió que Xóchitl Gálvez fuera la candidata opositora. López Obrador afirmó que Gálvez no representa al pueblo, sino que forma parte de los conservadores y está asociada con aquellos que tienen el poder. Reveló que el proceso de consulta involucró a varias figuras como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y Jorge Castañeda, y criticó el hecho de que algunos ya están declinando porque no quieren ser comparsas. Además mencionó que este pacto entre las cúpulas conservadoras muestra un poder de facto que ha eliminado por completo a los partidos y que es contrario a la democracia y a la Constitución. López Obrador acusó a los conservadores de querer engañar al inflar a la candidata Xóchitl Gálvez con campañas de mentiras y publicidad. Y efectivamente, si revisamos, varias de los precandidatos y precandidatas de la fuerza opositora, pues decidieron retirarse porque no tienen confianza en el proceso. Una de ellas fue Lili Téllez, que cuestionó los acuerdos que tomaron los partidos y fue invitada para ser candidata independiente por el líder ultraderechista Eduardo Verástegui. Ya veremos cómo evoluciona esa parte. Otra de las que renunció fue Claudia Ruiz Massieu, que no solo declinó su candidatura, sino que junto, como lo acabamos de comentar, con los demás senadores se renunció al PRI, pero también el líder empresarial, Gustavo de Hoyos, y otros que en realidad ya no están haciendo gran cosa para competir y que están pasmados ante la maniobra que se orquestó por el señor X, Claudio X González, para favorecer a la señora X y tratar de generar una botarga política. Lo menciono así porque la señora Gálvez se hizo famosa, entre otras cosas, porque se metió adentro de un disfraz de dinosaurio y anduvo ahí paseándose entre las curules, simulando a un dinosaurio, pues en todo caso a sus aliados, a los priistas. Y lo que ahora están construyendo es una especie de botarga, es decir, un disfraz inflado que oculta la verdadera identidad de quien está dentro. Y hay que identificar esta maniobra botarga, este disfraz. Y lo que hay que señalar es que no se trata de una crítica racista o machista a la maniobra. No se le critica por ser mujer, ni por parecer indígena, aunque no lo sea, sino por mentir y querer engañar con versiones que nada tienen que ver con la realidad y que son
de alguna manera una negación de lo que representan. La botarga de la derecha conservadora busca ocultar su identidad, buscan evitar ser identificados con los whitexicans, con los racistas de piel blanca que consideran ser seres superiores y que discriminan o desprecian a los que tenemos una piel de otra tonalidad. Pero buscan entonces a alguien que se parezca a la mayoría de la gente, aunque no lo sea, y le colocan un disfraz a través de una narrativa que, como ya se ha empezado a señalar, pues es o forma parte de una gran mentira. Dice un viejo refrán en la política que se puede engañar a pocos durante mucho tiempo o a muchos durante poco tiempo, pero que no se puede engañar a muchos durante mucho tiempo, que al final la verdad siempre aparece y pues ya está apareciendo. Primero, una persona de origen indígena habla su lengua originaria, pues porque si realmente pertenece a esa comunidad, pues la lengua materna es la del pueblo indígena. Y Xóchitl Gálvez no habla otomí, ni lo conoce, porque no es cierto que pertenezca a esa etnia. En segundo lugar, no es cierto que ella sea una persona que se emergió de la pobreza y de la carencia, y que para estudiar su tío vendía gelatinas. Eso ahora Fernando lo ha evidenciado, me acaba de mostrar las fotos de una de las trilladoras del tamaño de una casa de 1946, que era propiedad de la familia de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo va a ser que una familia que tiene una trilladora, y obviamente que tenía tierras, pues si no, ¿para qué querían la trilladora?, no tenga recursos para pagarle la escuela pública a uno de sus descendientes, porque ni siquiera una escuela privada? En tercer lugar, no es cierto, como ya se dijo, que caminara 5 kilómetros descalza y para que no pudiera gastársele la suela de los guaraches o de los zapatos. Si su casa está a 2 cuadras de la escuela, esa es otra gran mentira que evidencia la maniobra para generar una impresión que nada tiene que ver con la realidad. Pero se está queriendo generar lo que en algún otro tiempo se hizo con Peña Nieto, que es la mentira de un producto milagro. ¿Se acuerdan que en la época de Peña Nieto se armó una gran mentira y se construyó a Peña Nieto como un mesías salvador? Los productos milagros son aquellos que se publicitan a altas horas de la noche en las televisoras para los que padecen insomnio y se dedican a ver el desfile de hormigas o los anuncios comerciales que a esa hora pasan, en donde se ofrecen productos maravillosos que curan todas las enfermedades, que permiten bajar de peso en 10 días y medicamentos que curan a lo mismo la diabetes, la cirrosis hepática, la hipertensión y hasta las uñas enterradas. Todos esos productos milagrosos, basta con comprar uno, y si lo compra uno luego te dan 2, pero hay que ir rápido a comprarlo. Pues así nos están queriendo vender a la botarga rosa para engañar a la gente, para querer articular una gran mentira. Y claro que están invirtiendo una gran cantidad de recursos, tanto en la producción de spots difuminados a través de las redes sociales, hechos muchos de ellos con lo que ahora se llama inteligencia artificial. Ustedes que en su teléfono celular inteligente tienen filtros, pueden ahí tomarse fotos para autoengañarse, para salir guapos, con piel de bebé, sin arrugas, rejuvenecidos y con
aire de conquistador o conquistadora, parecidos a algún actor o actriz de cine consagrados, Errol Flynn o Brad Pitt o cualquier actriz de renombre, quedarían opacadas o quedan opacadas ante las bellezas que nos tomamos en nuestros teléfonos. Pero son mentiras piadosas, son para autoengañarse. Incluso algunas aplicaciones generan imágenes propias de seres increíblemente viriles o sensuales, con aires de Carlomagno o de algún otro personaje, pero pues todo el mundo sabemos que eso pues es como quisiéramos ser, pero que la verdad, pues no tiene que ver con los hechos. Recuerdo que Josefina Vázquez Mota, la que fue candidata a gobernadora del Estado de México, un día sacó una foto de cuando tenía yo creo 15 años y que nada tenía que ver con la foto de la realidad de los 30 o 40 o 50 años después. Y claro, pues como en las campañas solo se ven las fotos, pues ahí lo único que había que hacer es no aparecer mucho en los eventos para que la gente no tuviera manera de comparar lo que la realidad testaruda como es señala. A lo mejor Xóchitl Gálvez ya no va a querer aparecer en público, porque si se sigue publicando lo que sale con esa cara angelical, verdaderamente artísticamente maquillada, en donde la Mona Lisa parece una mujer avejentada comparada con ella, pues porque puede decepcionar a sus electores. Pero hay que mostrar la realidad como es. Y no es solo la realidad de la apariencia, eso es lo de menos, porque los que somos feos, pues no nos queda otro remedio más que consolarnos. Al fin y al cabo, pues así nacimos y ya ni modo, ¿no? Pero aún así nos quisieron. En cambio, los que creen que para trascender hay que armar una maniobra cosmética, se autoengañan. Es un disfraz. Y eso es lo que hay que señalar, que se trata de un disfraz ideológico y político. Y hay que contrastarlo con la realidad. Una persona que dice ser indígena debió haber beneficiado a las comunidades indígenas y aunque estuvo en la Comisión de Pueblos Indígenas, realmente su labor pasó desapercibida. Y ni siquiera se conoce mayor obra ahí en Francisco y Madero. Mejor el MNE impulsó varios proyectos, entre otros un auditorio municipal que ahí está y otras obras, antes que la señora Xóchitl, la señora Xóchitl Gálvez. Pero van a querer engañar a la base social de la Cuarta Transformación, diciendo nosotros sí somos del pueblo, nosotros sí somos de una comunidad originaria, nosotros venimos de la pobreza, de la desigualdad, aunque nuestro verdadero origen y nuestra verdadera faz sea la de la oligarquía, la de los privilegios, la del robo, la de la manipulación que heredaron del PRI los panistas. Tenemos que desenmascarar eso y no caer a criticar a Gálvez por ser mujer. Eso es algo que no vamos a hacer, ni tampoco por su aspecto que ella misma niega, porque al disfrazarse está negando lo que realmente es. Y aparentar tener cutis de bebé, pues es negar que al final de cuentas las cicatrices o las arrugas son muestras de orgullo. No debieran ser estigma para nadie. Al final, en esta sociedad, los rostros de la cara son muestras de las líneas de expresión y de nuestro paso por la vida, y no hay que aparentar lo que no se es. Pero cuando se carece de autenticidad, cuando no se reconoce lo que realmente es, se incurre en una autonegación. Y esa es la contradicción. Y ahí lo que conviene hacer es ir al psicólogo. Cuando alguien autoniega su identidad, es que trae serios problemas de disociación cognitiva. Es
como si nosotros negáramos nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestro origen y quisiéramos ser otros y aparentar ser otros, pero al final de cuentas la derecha, aunque se vista de rosa, aunque sea rosada, derecha se queda y al final no es nada. Vamos a seguir en nuestro trabajo político defendiendo la autenticidad. Y claro, puede haber un efecto inmediato porque las campañas mediáticas generan manipulación y generan un efecto. Pero las botargas se desinflan, igual que los globos, y al final impera la ley de la gravedad y todo cae por su propio peso. Y es nuestra labor desenmascarar, quitar el disfraz, así como hoy Fernando lo hizo de primera mano y le he pedido que hagan pequeños videos en donde, por ejemplo, aparezca la máquina trilladora que tiene el tamaño de una casa. ¿Cómo va a ser que alguien que tiene una máquina trilladora en 1946 tenga que vender gelatinas para mandar a su hija o hijo a una escuela pública que está a 2 cuadras de la casa? Pues eso es una patraña. Eso es lo que hay que evidenciar. La gente que verdaderamente ha sufrido pobreza no lo publicita. No, realmente cuando uno sufre algo, lo que sea, cuando sufre algo o lo que sea negativo, pues tiende a olvidarlo, a superarlo, porque nadie anda recordando una experiencia desafortunada, un accidente, un ataque violento, una gran tragedia, una pérdida. La salud mental nos obliga a dejar eso atrás. Y quien no vivió eso, lo inventa para justificar lo que no es. Así es que a nosotros nos toca evidenciar la gran mentira. Y en todo caso, pues ya serán los verdaderos panistas si se comen ese sapo o esa rana y van a aceptar una imposición de la oligarquía, pero nosotros les vamos a tener que ganar. Pongan a Krill, pongan a Gálvez o al candidato o candidato que pongan, de todos modos les vamos a ganar y la Cuarta Transformación va a seguir avanzando. Por otra parte, esta semana se inició el programa Sembrando Vida en Cuba. Este programa tiene como objetivo fomentar la producción de alimentos y mejorar la autosuficiencia alimentaria en la isla. A través de la participación de la sociedad civil, se busca promover la agricultura urbana y periurbana, utilizando espacios disponibles como patios, balcones y terrazas para cultivar alimentos. El proyecto también brinda capacitación y asesoramiento técnico a los participantes. Con esta iniciativa se pretende fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la dependencia de las importaciones en Cuba. Es un mecanismo también de enfrentar el bloqueo. Como ustedes saben, tuvimos la oportunidad de participar en el 26º encuentro del Foro de Sao Paulo en Brasilia, Brasil, y se emitió una declaración final que en resumen dice lo siguiente: hubo un agradecimiento a los partidos de los trabajadores y PCdoB, Partido Comunista de Brasil, por organizar el evento bajo el lema Integración Regional para avanzar en la soberanía latinoamericana y caribeña. Se celebró la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de otros líderes progresistas en América Latina. El propio Lula inauguró el encuentro. Se condenó a la persecución política y el lawfare, es decir, el golpe blando de baja intensidad, arguyendo maniobras jurídicas contra líderes de izquierda en la región. Se
denunció el enfrentamiento a la ofensiva conservadora y de la extrema derecha, así como la lucha contra la represión y la criminalización de la protesta social. Se puso énfasis en la integración regional y la multipolaridad como vías para el desarrollo y la defensa de la soberanía. Se enfatizó también la promoción de la industria ecológica y productiva, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Se propuso impulsar la integración sanitaria y la cooperación en la producción de medicamentos y vacunas, fomentar el intercambio cultural, educativo y científico entre los países de la región, luchar contra la manipulación mediática y los fake news y la defensa de la democracia en Internet, la defensa de los principios de cooperación, solidaridad y multilateralismo frente al neoliberalismo y al imperialismo, el apoyo a la protección de los derechos de los migrantes y la promoción de la interculturalidad. Se condenó el bloqueo económico y financiero contra Cuba, Nicaragua y Venezuela y la defensa de la soberanía de los países de la región. Y se enfatizó la lucha por el fin del colonialismo en el continente americano y en todo el mundo. Hay que señalar que el Foro de Sao Paulo, fundado en 1990, que es una organización de partidos y movimientos de izquierda de América Latina, es una organización que funciona mediante el consenso de sus integrantes, que no se vota ninguna resolución y por eso todo lo que ahí se aprueba es procesado a través de un grupo de trabajo que se reúne de manera cotidiana y que viene trabajando las diversas resoluciones. Hubo un receso del más reciente foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas por la pandemia y fue realmente muy bueno que ahora se volviera a hacer. Se va a intentar volver a realizarlo el año que viene, ojalá sea en México después de las elecciones de junio del año que entra y eso quizás pueda servir para enfatizar el triunfo. Voy a estar el próximo sábado, como ya dijo Noé, en Jalisco, en una asamblea del movimiento en Puerto Vallarta y ahí vamos a hablar de las lecciones que para la izquierda tiene la historia de América Latina. Obviamente son muchos temas, pero a veces lo que conviene decir es lo que no se discute, que pudiera ser irrelevante, pero que con frecuencia es más importante. Son muchos temas los que voy a abordar, pero mencionaré solo algunos. Primero, el triunfo que la izquierda ha tenido en diversos países electorales después del fracaso de la lucha armada, con la excepción de Cuba y Nicaragua, Cuba en el 59 y Nicaragua en 1979, pues ha implicado que en algunos países se logre mantener el poder, pero que en otros no haya sido posible o que haya habido alternancia. Hay que decir que de los países que han ganado para la izquierda el gobierno y el control del Estado, pues solo 4 lo han mantenido durante el tiempo en que lo lograron, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, pues nada más, no son 4, son 3, Cuba, Nicaragua y Venezuela. En los demás estados, los demás países, se ha ganado, se ha perdido el poder, en algunos lugares se ha recuperado y en otros no. Por ejemplo, la izquierda ganó el poder en Paraguay, luego hubo un golpe de estado parlamentario y hasta la fecha no se ha podido recuperar. En El Salvador el FMLN ganó varias veces las elecciones, después lo perdió y ahora hay un proyecto hegemónico de la derecha a través de Bukele y se ven pocas posibilidades de recuperar el poder. En el caso
de Argentina, de Bolivia, de Honduras, la izquierda llegó al poder, fue derrocada y recuperó el poder, como es el caso de Fernández en Argentina, Cristina y el actual presidente, o el caso de Luis Arce en Bolivia después del golpe de Estado contra Evo, o de Xiomara Castro después de que se derrocó al gobierno de Luis Miguel Zelaya. Y también hay otros casos como el de México y Colombia, en donde es naciente, o Chile, la izquierda en el gobierno, con Gustavo Petro en Colombia, que es su primera vez, lo mismo que en Chile con Gabriel Boric, que es la primera vez, o México, que es la primera vez que hay un gobierno de izquierda. La pregunta es, ¿cómo conservar el poder? Y que, bueno, me faltó decir Brasil, en donde se ganó el poder en varios periodos con Lula, luego llegó Dilma y luego hubo un golpe de Estado que impuso a Bolsonaro y regresó Lula. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las lecciones que hay que aprender para conservar el poder? Y si con las reglas de la democracia formal es posible, o respetando la legalidad de los países occidentales, o si se tiene que ejercer una nueva normalidad. Ese es un gran debate, porque solo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, después de la derrota inicial del Frente Sandinista cuando perdió el poder con Violeta Chamorro, se ha logrado continuidad, pero no necesariamente respetando todas las reglas del juego de las democracias occidentales. Porque también se sabe que la derecha, cuando siente que pierde o va a perder, viola su propia legalidad. La historia de intervenciones de Estados Unidos, abiertas o encubiertas, es enorme, como es el caso de Granada o de Chile en 1973, o de Honduras, o de Bolivia a través de la OEA y otros muchos países. Para México, la derecha norteamericana, la derecha mundial, coludida con la derecha del PRI-PAN-RD, ¿van a respetar su propia legalidad o son capaces de violentar la ley? Son capaces de violentar su propia ley, y nosotros no podemos ser ingenuos. Tenemos que entender las lecciones que nos marca la historia. Ahora que estuvimos en el foro de Sao Paulo, se recordó que están por cumplirse en este año, a fines de año, 200 años de la doctrina Monroe, que se basa en lo que hizo Monroe allá en 1823, que se basó en la frase América para los americanos. Y lo que ha sido la constante en 200 años es toda la manera en que los Estados Unidos han actuado para su beneficio en los demás países, colonizando países como Puerto Rico, invadiendo países como lo han hecho en múltiples ocasiones, en muchos lugares, incluido México u otras naciones, generando protectorados o bases militares como la de Guantánamo o la que hay en Colombia o el Canal de Panamá, derrocando gobiernos democráticos, imponiendo dictaduras militares, cometiendo múltiples crímenes, atentados contra gobernantes, maniobras jurídicas, bloqueos económicos, etcétera. Las lecciones que la izquierda mexicana tiene que tomar
de la experiencia en otros países también tienen que ver con su unidad, porque cuando la izquierda se ha dividido, eso ha facilitado la operación de las derechas. Cuando se dio la ruptura entre las fuerzas progresistas y de izquierda en Brasil, eso facilitó la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula. Cuando el peronismo se dividió con la fuerza progresista en Argentina, llegó al poder Mauricio Macri en aquel país. Y así podemos recuperar diversas historias. La unidad de las izquierdas es fundamental. La izquierda latinoamericana no está totalmente unida, hay diferencias. En este foro pues fue muy importante la presencia de muchos países, pero también algunas ausencias, porque hay diferencias políticas. Entre otras, por ejemplo, la izquierda dominante en Chile pues ha sido muy crítica con respecto a la actitud del gobierno mexicano, con respecto a Pedro Castillo, o critica al tipo de gobierno que se ejerce en Nicaragua, Gabriel Boric. Es una izquierda más bien socialdemócrata. Y algunos de esos grupos de izquierda intentaron crear un polo diferente al Foro de Sao Paulo, que se llamó el Grupo Puebla, y que buscaba crear otro punto de referencia. No tuvieron mucho éxito, pero al final de cuentas no están del todo unidos y organizados. También se tiene que aprender cómo la derecha se empoderó y con prácticas violatorias o atentatorias de los derechos humanos busca hegemonizar, y ahí la derecha viola la ley o crea leyes a modo para garantizar su hegemonía, como es el caso de El Salvador. Bukele pues genera un show mediático y una serie de políticas dictatoriales para con los que parecen ser delincuentes. Hay muchas personas detenidas, encarceladas en condiciones infrahumanas por tener tatuajes o por vivir en zonas donde abunda la delincuencia y en cárceles con condiciones totalmente arbitrarias, sin ser procesados, pero genera una visión autoritaria de la derecha, que aquí en algún tiempo el PRI quiso poner de moda. Se acordarán de aquel gobernador mexiquense que dijo que los derechos humanos eran para los humanos derechos y que entonces no había que respetarlos cabalmente. Pues así se ha venido practicando en El Salvador, pero ahora se impulsó una política para reelegir a Bukele, aunque la Constitución lo establece, lo prohíbe. Ya ven cómo modifican las leyes, que algunos animales eran iguales a otros, pero otros eran más iguales que otros, pues así, está prohibida la reelección, pero en algunos casos no, como es el caso de Bukele. Y ahora han reducido el número de municipios, manipulando la geografía electoral para que la izquierda, aunque tiene fuerza regional, de 200 y tantos municipios pasaron a 60, para que pierda los gobiernos municipales, concentrando. Es como si para ganarle a la izquierda, como se hace a veces, se hacen las nuevas circunscripciones electorales para favorecer a una opción electoral. Pero alarma que, por ejemplo, Xiomara Castro, en donde también adolece de un problema de delincuencia fuerte, está repitiendo o copiando algunas de las prácticas contra los delincuentes en El Salvador, y eso también forma parte del debate. El debate también tiene que ver con el tema de los liderazgos y la reelección. Es un gran tema que en México nos parece algo ajeno porque vivimos un trauma histórico. Es como aquel que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Pues México los mexicanos vivimos un trauma histórico por la dictadura de Porfirio Díaz,
el lema de Madero, de la Revolución Maderista, fue sufragio efectivo, no reelección, y el intento de reelección de Álvaro Obregón pues terminó en un magnicidio, y ahí se acabó. Y México encontró una forma de evitar ese problema, primero eliminando la vicepresidencia que venía desde la época del siglo XIX, y segundo, prohibiendo la reelección de la presidencia de la República. Pero en algunos países está prohibida la reelección inmediata o solo está permitida por un periodo, como es en el caso de Estados Unidos, donde el presidente puede reelegirse un periodo más de 4 años, o sea, en total 8. Pero en algunos países la reelección está permitida indefinidamente. Y esto tiene que ver con la renovación de los liderazgos y con la noción de hasta qué punto hay líderes imprescindibles o que haya líderes fuera de serie en donde son vitalicios. Este es un gran debate, no es un asunto sencillo que se puede abordar maniqueamente. Ha habido grandes líderes que gobernaron o han gobernado países como Fidel Castro durante toda su vida, o como fue Hugo Chávez en Venezuela. Pero también hay casos en donde el liderazgo que tiene Lula en Brasil, pues es algo que les permitió recuperar el poder. Pero hay países en donde los liderazgos se desgastan y la tentativa reeleccionista a veces incuba derrotas. Ahora en Bolivia se vive una contradicción, porque en el interior del MAS, del Movimiento del Socialismo, hay la aspiración de Evo Morales de volver a competir por la presidencia. Hay que decir que Evo ganó la presidencia y fue derrocado por un golpe de Estado. Ahora él quiere volver a competir en el 2025, si no recuerdo mal la fecha. Sin embargo, al interior del MAS hay una vertiente encabezada por el actual presidente Luis Arce Catacora, que opina que ya no es necesario. El peligro de ahí es que si no llegan a un acuerdo, se dividan, y si se postula, por ejemplo, Luis Arce y por otro lado Evo, pues a Evo que perdemos, porque eso puede propiciar que las fuerzas se debiliten. También es el tema de otros liderazgos importantes. Los liderazgos no son fáciles de construir y consolidar. El sistema político mexicano pues ha logrado ese equilibrio, sin embargo en otros países se mantiene ese debate y la izquierda tiene que aprender a manejar esa problemática, entre otros muchos temas. Hay muchas cosas que debatir. A veces, cuando uno va a algunos foros, es importante poner atención en lo que se discute, pero a veces es más importante poner atención en lo que no se discute. Por ejemplo, en este foro, pues no hubo manera de condenar el golpe de Estado en Perú, que depuso a Pedro Castillo, porque un sector de la izquierda peruana pues votó en contra o en contra de Castillo cuando lo destituyeron. Realmente el único grupo que lo apoyó fue el grupo cercano a Castillo, pero hubo otros sectores de la izquierda que apoyaron su remoción. Y ahora algunos de sus líderes se opusieron a que en la resolución se señalara la libertad de Pedro Castillo. Y pues se puso algo general, que es la libertad de todos los presos políticos. Bueno, está bien eso, pero no se hace énfasis, como cuando sí se pedía la libertad de Lula. Había una consigna que se llamaba Lula Libre, que difundimos durante muchos años o mucho tiempo en todo el continente, pero ahora no. Y esto forma parte de las contradicciones. Incluso cuando se dio el golpe de Estado contra Pedro Castillo, pues nuestro presidente López Obrador condenó el hecho
y generó esto múltiples tensiones con el gobierno usurpador de Dina Boluarte. Pero Lula no condenó de la misma manera el golpe de Estado que derrocó a Pedro Castillo y se mantuvo en una posición tibia, o cuando menos que no condenó el hecho. Estas son partes de las contradicciones, de las diferencias. Desde luego, pues hay que entender que así es la política, pero nosotros tenemos que aprender las lecciones de todo esto. Y bueno, otros muchos temas que lo estamos viviendo con el manejo mediático. En el foro de Sao Paulo se presentó la rectora de la Universidad de Intercomunicación, que tiene sede en Venezuela, presentó una ponencia, la UICOM, muy interesante, que denuncia todas las maniobras mediáticas como las que se están haciendo ahora con la señora X y el señor X en México y cómo esto se debe desmontar. De hecho, hay un curso ahora en octubre próximo allá en Venezuela sobre este tema, hay diplomados, hay materias, porque tenemos también que aprender a difundir nuestra propia verdad, nuestra propia versión de los hechos y tener nuestras propias lecciones acerca de la historia de la izquierda en América Latina, de sus aciertos y sus errores y cómo corregir nuestros errores para mantener con un proyecto trascendental a la izquierda. Y México tiene que aprender de lo que han vivido otros países, de cómo se han dado las condiciones en otros lados. Claro, hay diferencias. Por ejemplo, el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en muchos países pues, fueron los artífices de las dictaduras militares, como lo fueron en Brasil, en Guatemala, en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etcétera. El ejército mexicano tiene otra característica, pero no hay que idealizarlo. El ejército mexicano también cumplió funciones de represión y cometió crímenes. El ejército mexicano asesinó a Rubén Jaramillo y a su familia. El ejército mexicano fue el que armó la represión contra el enriquismo durante la lucha postelectoral de Ruiz Cortines. El ejército mexicano fue el que masacró a los guerrilleros incipientes en 1965 en Chihuahua, cuando asaltaron el cuartel Madera, y pues el ejército mexicano fue el que perpetró la masacre del 2 de octubre del 68, y entrenados por el ejército, los halcones militarizados fueron los que perpetraron la masacre de 1971, el jueves de Corpus, y el ejército y la Brigada Blanca fueron parte de la acción represiva en contra de los movimientos armados de la década de los 70 y fueron los que propiciaron la desaparición forzada de muchas personas y la ejecución extrajudicial y los asesinatos durante más de 10 años de la lucha en contra de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Frente Urbano Zapatista, del Movimiento de Acción Revolucionaria y otros muchos grupos guerrilleros que se alzaron contra la cerrazón del sistema político, pero que los inconformes no fueron tratados como infractores de la ley, sino como enemigos a aniquilar. A los delincuentes se les detenía y se les procesaba. A los guerrilleros se les detenía, se les torturaba y se les desaparecía, se les asesinaba. Ese fue el ejército mexicano. Y ese carácter represivo pues no desapareció, hay complicidades del ejército en lo que sucedió en Iguala. Y ahora pues la verdad que hizo o que dio a conocer el gobierno de la Cuarta Transformación es que desde el cuartel militar de la zona 27
se cometieron muchos de los crímenes en contra de los normalistas de Ayotzinapa. No estamos hablando de hace 50 años. Confiar total y absolutamente en las Fuerzas Armadas puede ser una ingenuidad. Claro que están cumpliendo una función y el gobierno es un gobierno fuerte, un gobierno legítimo, pero la clave está en tener una sociedad fuerte y organizada, en construir ciudadanía. La traición a veces se incuba cuando quienes acceden al poder se vuelven adictos al mismo y entonces se malacostumbran a ejercerlo y no están dispuestos a renunciar a él. Acuérdense que días antes del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 apareció Pinochet jurándole lealtad a Salvador Allende y luego fue el que encabezó el golpe y la toma del Palacio de la Moneda. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo a la sociedad, a la izquierda democrática, al pueblo, sin que nosotros creamos ingenuamente en que toda la Fuerza Armada forma parte de la Cuarta Transformación, porque además no hay una formación ideológica y política. La formación ideológica y política del Ejército obedece al nacionalismo revolucionario. La ideología de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano es muy reciente. Lo que ha permitido que perdure el gobierno venezolano bolivariano es que hay una acción de la unidad cívica militar y que hay un trabajo ideológico muy fuerte de la izquierda bolivariana con las Fuerzas Armadas, y que aunque ha habido traiciones incluso de altos mandos del ejército venezolano, ese cuerpo se ha mantenido leal al proyecto de transformación. Pregunta, ¿el ejército mexicano en una acción concertada desde el imperio va a ser totalmente leal a la Cuarta Transformación? Pues eso puede ser o puede no serlo, pero independientemente de que sea o no, lo que nos queda a nosotros es fortalecer el poder civil y fortalecer la formación ideológica al interior de las Fuerzas Armadas y también al interior de la sociedad. Es lo que al final de cuentas también nos puede hacer más fuertes. En fin, no me quiero extender, voy a hablar de este tema el próximo sábado allá en Puerto Vallarta, pero hay que aprender muchas lecciones de la historia de la izquierda en América Latina para el caso mexicano. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso no es tan así. Nada de la historia se repite, aunque parezca repetirse. Pero lo que sí es cierto es que si no aprendemos de nuestros errores, podemos volver a caer en ellos o cometer otros peores. Entonces, es necesario estudiar esos procesos, tener una visión crítica, sin caer en debates públicos que dañen a la izquierda. Porque esto se puede discutir aquí entre nosotros, pero imagínense que todo eso se difunda, pues entonces se manipula y se dice que andamos criticando a la 4T, etcétera, etcétera. No es el caso, pero tenemos que mantener nuestra reflexión y nuestra capacidad crítica permanentemente, porque eso es lo que nos impide caer en equivocaciones. Les mando el reporte del grado de aprobación del presidente, que no tuvo mayores cambios en esta semana, el cuadro de análisis político de los contrapesos, los equilibrios, los abonos tácticos, las mermas coyunturales que han habido. Y les recuerdo que seguimos trabajando, no hemos detenido el trabajo de organización. Como ya dijo Noé, este fin de semana estaremos en Jalisco, en Vallarta. El día 15 haremos una intensa gira en la hermana República de Tlaxcala, que vamos a hacer muchos eventos allá, el 15 de julio, luego el 22 y 23 iremos a Baja California Sur para también fortalecer la organización. El 29 de julio está programada por confirmarse, pero en principio está programada una visita a San Felipe
Torres Mochas, allá en Guanajuato, atrás de Dolores Hidalgo, que según dicen, ni hay torres ni están mochas, es como Loma Bonita, Oaxaca, que no es loma, ni está bonita, ni está en Oaxaca. A veces las mentiras se reproducen sin conciencia de lo que realmente significan. Pero bueno, iremos ahí a San Felipe Torres Mochas, aunque no haya torres ni estén mochas. Y creo, pero ya veremos, a lo mejor sí hay, y yo estoy calumniando a San Felipe. Y también el 12 de agosto, tentativamente, se visitará Quintana Roo y el 18 Durango. Así. Y olvidaba decir que el 19 de julio iremos a Cuernavaca también a tener una reunión, que ese día es miércoles, con los compañeros de allá del MNE de Morelos. Vamos a seguir trabajando, les invito a no tomar pausas, a seguir luchando. Ya estamos en el proyecto de la sucesión presidencial del 24. Todos los días cuentan. Tenemos que fortalecer, falta menos de un año, ya se cumplieron 5 años del gobierno de López Obrador, entramos al último año de gobierno y el destino está en nuestras manos. Y yo confío en que vamos a tener la suficiente capacidad e inteligencia y la unidad para que con la persona que se escoja, hombre o mujer, la que resulte mejor posicionada, nos vayamos directito a la nueva victoria que nos espera, dependiendo de lo que hagamos y dejemos de hacer. Estoy seguro que así será y seguiremos construyendo el proyecto del buen vivir. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro